Bueno, ya veo que vais entrando. Espero que se me está escuchando. Hacerme así con la mano, porque como tengo vale, para comprobar. Es que es mejor así porque silencio a la entrada, porque si no siempre hay un poco de barullo, interferencias. Y bueno, ante todo, lo primero, pues daros las gracias por estar aquí esta tarde. Es un sábado a las 6 de la tarde y bueno, yo pensaba, bueno, la gente estará por otras labores, pero digo, bueno, vamos a ver si juntamos una pequeña comunidad esta tarde y hablamos de numerología y hablamos sobre todo de nuestro don, ¿no? De ese don que todos tenemos. Y bueno, quería haceros partícipe de esta masterclass. Yo, bueno, voy haciendo la introducción mientras veo que todavía está entrando gente. Suerte que hoy cuento con una gran aliada, una compañera que me está ayudando con el tema de entrar a las personas y el chat y todo esto. Y bueno, en unos minutitos vamos a empezar. Entonces compartiré pantalla. Y quiero que sea una clase que ciertamente sea didáctica. No os preocupéis porque la clase, como habéis visto, está siendo grabada, con lo cual después, como habéis facilitado vuestros correos electrónicos, os facilitaré el link para que la tengáis y podáis repasar, porque voy a dar bastante información. Entonces, por si tenéis dudas, os falta algún tipo de información, la tendréis toda y podréis coger apuntes de ahí, o sea que por eso no os preocupéis. Entonces ya no sé cuántas personas estamos ahora, ¿vale? Entonces en un momentito vamos a empezar. Bueno, yo no sé si aquí veo que hay gente que me conoce, hay gente que ya hace muchos años, estoy viendo aquí a Covadonga, que es, bueno, mi mejor amiga de hace infinitos años y infinitas vidas. Y bueno, también veo a Karina, o sea que veo bastantes personas, caras conocidas, o sea que muchas gracias por estar aquí esta tarde. Y también para las personas que no me conozcáis, pues me voy a presentar. No me gusta mucho el tema de las presentaciones, pero bueno, me voy a presentar. Bueno, yo soy Raquel González y soy formadora y terapeuta floral, vicepresidenta de Sedivac, y también me dedico desde hace más de una década a la numerología tántrica floral. Y todo esto vino a raíz en 2010, con mi formación de profesora de Kundalini Yoga, que conecté con la numerología tántrica de la India y me di cuenta de las conexiones tan interesantes entre la terapia del Dr. Bach, ¿no? y la numerología de la India, ¿no? Y para los que conozcáis un poquito la biografía de Bach, pues Bach bebió de las fuentes de la numerología, de la cábala, del budismo, del hinduismo, de la teosofía, de la masonería y un largo etcétera, ¿no? No me quiero extender, pero que entiendo que también dentro de la obra de Bach están incluidas, bueno, como buen masón, toda la numerología. Nada en el sistema floral es... él tenía muy clara toda la importancia de los números, los símbolos, la geometría, ¿no? En la estructura del sistema floral, y mi trabajo fue aunar pues estas dos disciplinas. Entonces me he dado cuenta que después de 25 años que llevo pues como formadora y terapeuta, que la herramienta de la numerología, bueno, para todo terapeuta floral o terapeuta que no sea floral, porque al final la información es sumamente interesante, pues nos permite conocer, como ahora veremos en la presentación, ¿no? La parte esencial del ser humano, lo que es su alma, su personalidad, sus dones, sus regalos, y también la misión que ha venido a desempeñar en esta vida, ¿no? En este día de colegio, como decía Bach. Entonces, entiendo que esto nos facilita mucho el trabajo a las terapeutas, porque muchas veces la persona te viene con muchísimas capas de interferencia y es muy complicado averiguar qué es lo nuclear, dónde se asienta el conflicto real de la persona. Entonces, en cuanto entendemos las energías que vienen encapsuladas en números, pero que son paquetes de información, porque esos son los números de tu fecha de nacimiento, son paquetes de información que contienen todo el conocimiento de lo que tú has sido, eres y el trabajo que has venido a desempeñar en esta vida. Entonces, el tener esa herramienta nos permite saber en lo nuclear cuáles son los conflictos que esa persona trae
y en este caso me voy a centrar en esta clase en los talentos. Estamos en un año decisivo. A nivel numerológico es un año universal 8, es un año que tiene que ver con conquistar nuestro verdadero poder y eso implica conocer quién eres, eso implica descubrir cuáles son tus talentos, porque muchas veces desperdiciamos nuestras vidas en obcecarnos en desempeñar tareas o actividades que nada tienen que ver con nuestra esencia y nada tienen que ver con el potencial que nosotros hemos venido a traer en este planeta. Entonces, muchas vidas se desperdician y yo me doy cuenta luego que me encuentro personas ya mayores, cómo me hubiera gustado hacer esto, cómo me hubiera gustado porque mi talento, mi intuición me decía que yo tenía que pintar o que tenía que bailar o que tenía... Y se han desaprovechado todos estos talentos y también, por ende, parte de la misión de la persona también se ha desperdiciado, ¿no? Entonces, pienso que es el año más importante en este ciclo de 9 años, este año 8, para que nos centremos en cuáles son nuestros talentos, qué es lo que realmente hemos... Es que nuestros talentos tienen que ver con algo que hemos desarrollado durante muchísimas vidas. Es decir, es algo que traemos, el regalo divino, como veremos ahora, el regalo divino es lo que tú has venido a entregar. Es decir, no tienes que trabajar en ello, es algo que te viene dado, es un talento especial que tú has venido a entregar. O sea, es que ya no lo tienes que trabajar ni conseguir. Esos serían otros factores dentro de la ecuación de la fecha de nacimiento. Es lo que tú has venido a entregar a los demás y que te va a ayudar porque es la catapulta, de alguna manera, el bagaje y el instrumental que tú traes para conseguir tu misión. Entonces, vamos a empezar por saber tanto luchar contra lo que no quiero, sino vamos a averiguar qué sí tenemos, qué talentos hemos traído para que en este año los podamos explotar, pasen de ser potenciales a ser realmente dones en la materia que podamos llevar a la acción y que nos ayuden tanto a los demás, porque es lo que venimos a entregar a los otros, y que nos facilite también ese tránsito a cumplir con nuestra misión. Entonces voy a intentar compartir pantalla. Entonces vamos a empezar centrando el tema en lo que es la numerología tántrica, porque mi trabajo es numerología tántrica floral, o sea, añadiendo todo el puente con las esencias florales. Entonces, la numerología tántrica es una ciencia espiritual milenaria que proviene de la India y fue introducida en Occidente por el maestro espiritual Sikh Yogi Bhajan. Entonces yo me formé con Har Gobind, que fue discípulo de Yogi Bhajan, y Yogi Bhajan a su vez fue mi maestro, ¿no? Entonces es como una línea muy directa con Yogi Bhajan. Entonces la numerología tántrica estudia la fecha de nacimiento con el fin de orientarnos acerca de lo que hemos venido a aprender en la presente encarnación y nos permite el conocimiento, por un lado, de nuestros desafíos y nuestras fortalezas también. Y el principal desafío para poder armonizar la relación entre el factor alma y personalidad, es decir, dentro de la ecuación que veremos ahora, el principal desafío va a ser lo mismo que la terapia floral, armonizar el factor alma con la personalidad, porque el alma, claro, el alma cuando está desencarnada es omnisciente, es decir, tiene el conocimiento de los acásicos de toda tu vida, pero cuando entra en un corsé, que es la personalidad, tiene que adaptarse y muchas veces el ego no permite que se produzca esto. O sea, el ego no nos deja que toda la energía, todo el paquete de información del alma pueda ser seguido, ¿no? O que el alma pueda tutelar a la personalidad. Muy bien. Entonces, la numerología tántrica floral, que es mi sistema de trabajo, ¿en qué consiste? Bueno, tanto los números como las esencias florales son en realidad patrones vibracionales, son paquetes ladrillos de información en realidad. Al trabajar conjuntamente con las flores de Bach correspondientes a los números de la fecha de nacimiento, estas resuenan e interactúan con las vibraciones numéricas, reconduciéndolos a su estado de equilibrio y permitiendo que la personalidad vuelva a estar alineada con los dictados del alma. ¿Qué quiere decir esto? Que una cosa, claro, dices, bueno, tengo estos números, qué fastidio, ¿no? O sea, porque mira qué conflicto tengo entre alma y personalidad. ¿Cómo puedo trabajar esto? Bueno, como he encontrado el equivalente vibracional entre los números y las esencias florales, tú lo que puedes hacer tomando las flores correspondientes a tu fecha de nacimiento, sobre todo aquellos factores que se pueden desequilibrar,
pues lo que consigues es llevar esos números a su estado de equilibrio, es decir, a que puedan expresarse en su máxima potencia. Y esto está constatado yo durante más de 10 años que llevo trabajando y la verdad es que es espectacular. Luego me lo he podido llevar a otros sitios, es decir, ya no solamente podemos armonizar nuestras energías que hemos traído a este mundo con las esencias florales, sino que también, que esto ya es de la numerología tántrica, lo podemos hacer con mantras, con meditaciones, con mudras, es decir, hay toda una serie de herramientas que ya sabiendo cuáles son las energías que traemos y cómo se nos pueden desequilibrar, podemos utilizar todas estas herramientas para armonizar nuestra numerología de nacimiento, ¿no? Entonces, la fecha de nacimiento para la numerología tántrica se basa en 5 factores evolutivos. Entonces, tenemos por un lado el factor alma, que es el día de nacimiento. Por ejemplo, si has nacido un día 21, lo que tienes que hacer es reducir a un número menor. Por ejemplo, la numerología llega hasta el número 11. Todo número que supere el número 11 ha de ser reducido a uno inferior. Por ejemplo, si es un 21, pues sería un 2 más 1 igual a 3. Siempre tiene que ser la reducción inferior al número 11, porque para la numerología tántrica el 11 es el número del gurú, es el número del maestro espiritual. Luego tenemos el factor personalidad, que es el mes de nacimiento. Y aquí la única excepción sería las personas que nacieron en diciembre, porque es un 12, que tendría que ser reducido. 1 más 2 sería 3. El factor regalo divino, que es el que vamos a ver hoy, o sea, hoy solamente nos vamos a centrar en el factor regalo divino, que es nuestro don, son los 2 últimos números del año de nacimiento. O sea, por ejemplo, si has nacido en el 74, pues sumas el 7 más el 4, que te da 11, y en este caso no se reduciría porque el 11 se contempla como os digo, el número del gurú. Factor destino evolutivo es el año de nacimiento, o sea, si es 1974, pues sumas el 1 más el 9 más el 7 más el 4, y esto te da el destino evolutivo, que tiene que ver con lo que llevas haciendo en otras vidas, pero que tienes que terminar de pulir. Y el factor vida, que en realidad es el factor integrativo, ese qué haces con los aprendizajes y con las potencialidades que has traído, las tienes que llevar a la misión. El factor vida es la misión y es la suma de toda la fecha de nacimiento, día, mes y año. Entonces lo sumas todo, si te da más de 11, que probablemente sea así, pues tienes que reducir a un número inferior. Muy bien. Entonces, aquí vemos en este esquema, sería la representación gráfica de tu fecha de nacimiento en los factores. Entonces, tenemos, si os dais cuenta, tenemos la columna de la izquierda, que son los aprendizajes, es decir, alma y personalidad están en columna de trabajo. Entonces, nuestra primera misión en la vida es poder armonizar el alma y la personalidad, porque estos son los 2 números que se desequilibran. ¿Por qué? Porque el alma trae una información que la personalidad no puede o no admite o rechaza o quiere que desde el ego dirigirlo todo. Entonces, aquí es donde se produce el tironeo entre lo que pienso, lo que siento y lo que hago. Aquí se produce siempre el conflicto. Y luego tenemos la columna de la derecha, que son los potenciales. Estos son regalos. El más importante es el regalo divino, porque es aquello que tú has trabajado en otras vidas. Y luego tenemos el destino evolutivo, que es otro regalo, pero de la madre tierra, para que lo utilices como potencial de acción en la materia. Es decir, aquello que puedes utilizar para actuar y para crecer. Y que tiene que ver con algo que ya estabas trabajando en otras vidas, que te quedó pendiente y que has venido a terminar de perfeccionar en la materia. Y como veis aquí se ve claramente el factor vida, está en el centro, es un factor integrativo y es la experiencia, es el campo de la experiencia, es la experiencia del alma encarnada en un cuerpo, en un momento, en un momento concreto en el espacio y en el tiempo, que es la ventana energética que tú decidiste utilizar para entrar en este mundo y que esa ventana, ese punto, se llama Bindu, es el punto del alma encarnada en la materia, es la experiencia, el campo de la experiencia que tú has venido a desarrollar una misión en concreto. O sea, el propósito de tu alma en esta escuela de colegio, en este día de colegio, ¿no? O sea que muy interesante, que tiene que ver mucho toda esta historia con las 5 verdades fundamentales del Dr. Bach.
Bueno, entonces os voy a hablar brevemente de los 5 factores y ya nos vamos a entrar en que cada uno de nosotros calculemos cuál es nuestro número de regalo divino y yo os voy a hablar del regalo divino de cada uno de los números, incluyendo pues esta energía, sobre todo qué tipo de profesiones, es decir, dónde tú puedes manifestar mejor, porque así también te vas a dar cuenta si estás más cerca o más lejos, ¿no?, de tu potencial, de lo que tú realmente eres. Pero bueno, vamos a empezar por el factor alma. En el gráfico que hemos visto anteriormente vemos que la posición horizontal es una posición cielo, es decir, todo aquello que viene del infinito, que viene de la parte espiritual, y la posición vertical es un factor de aprendizaje. Entonces, ¿qué significa el factor alma? Pues tiene que ver con lo que hay que trabajar internamente en la relación que mantenemos con nosotros mismos. Esta casi siempre es la tarea más difícil. El propio Bach decía que antes de salir al mundo, ¿no?, a explorar o a entregar o a enseñar, primero tenemos que lidiar las batallas en casa. Y ya no solamente en casa, sino dentro de nosotros mismos. Entonces, factor alma tiene que ver con algo que te va a costar, porque precisamente el alma ha escogido aprender eso. Y te va a generar, pues, bueno, cosas que dices, bueno, es que a mí esto se me resiste, sé que lo tengo, sé que es una cosa que me impide hacer otras muchas cosas. Entonces va a ser la primera meta, es la meta personal, para que luego podamos desarrollar la meta espiritual, que esa ya tiene que ver con nuestro regalo divino. Entonces es interesante porque siempre va a ser cosas que nos va a costar hacer y donde hay una dificultad, pero claro, el alma ha escogido eso, ¿no? O sea, a veces te tienen que pisar el pie, ¿no?, para que ese dolor te lleve a pensar en otras cosas, ¿no?, en sacarte del ego. Luego tenemos el factor personalidad, que claro, alma personalidad siempre es el tema central en Bach, ¿no?, que dice que la enfermedad no es otra cosa que un conflicto entre el alma y la personalidad. Y es que en la numerología tántrica exactamente igual. Posición horizontal es un factor tierra, es decir, tiene que ver con la manifestación. ¿Por qué? Porque es el avatar, es el traje del alma, ¿no? Es el personaje que nosotros hemos elegido. Bueno, nuestra alma ha elegido este personaje con estas características. También ha elegido nacer en un contexto social, económico, en una familia concreta, ha elegido unos padres porque necesita esta estructura física y también con esta dualidad cuerpo-mente, es decir, también necesita una mente específica para desarrollar su trabajo y su aprendizaje. Entonces, este factor de personalidad también representa lo que hay que trabajar externamente, porque como es tu personaje, es como tú te muestras al mundo, es lo que vienes a enseñar y en la relación que mantenemos con los demás. Porque claro, una cosa es lo que yo vivo interiormente y otra cosa es lo que manifiesto. No siempre es lo mismo. Entonces se trata al final, como decía Bach, de que lo que piensas, lo que sientas y lo que hagas sea lo mismo, que haya coherencia. Entonces, cuando hay coherencia entre alma y personalidad, es cuando nosotros podemos acceder a los potenciales, porque si no el ego está haciendo de parapeto, está impidiendo que tú hagas una conexión intuitiva y espiritual con la esencia de lo que tú eres, con esa chispa divina, y puedas tener acceso a esa información, a ese paquete de información que tiene tu regalo divino. Muy bien. Vamos a entrar aquí entonces. Regalo divino es un factor cielo, es decir, porque viene de la parte espiritual y evidentemente es un potencial. En este caso es un don o talento que el Padre Cielo te ha concedido y que has desarrollado durante muchas vidas. Entonces, este no puede estar equilibrado o desequilibrado. Quiere decir, tu don está ahí, imaginaos, está metido en un cofre con una llave, pero está. Entonces, hasta que tú no conectas con tu parte espiritual, armonizando alma y personalidad, es como que no tienes la llave para abrir el cofre. El potencial está, imagínate que ahí hay un tesoro, pero tú no puedes acceder a él porque ese conflicto entre el alma y la personalidad no te dejan conectar con tu parte espiritual, con tu intuición y tener la llave para poder abrir el cofre y conseguir el tesoro. Entonces, por eso necesitaba hacer esta clase porque lo más importante ahora es saber cuál es nuestro regalo y trabajar para poder acceder a él y llevarlo a la materia, por supuesto. Bueno, destino evolutivo, este factor también es un factor tierra, es decir, tiene que ver con la materia y también es un regalo, es un potencial y representa otro don
pero de la madre tierra, ¿no? Es algo que ya has estado trabajando durante vidas y has venido a rematarlo, por decirlo de alguna manera, a ponerlo en práctica y terminar ese aprendizaje, ¿no? Pero por lo tanto también es otro potencial que también se va a activar cuando trabajes la columna de aprendizajes, cuando la puedas llevar al equilibrio. Y luego tenemos el factor vida, que es, como digo, un factor que es cielo y tierra, porque está entre el cielo y la tierra, como estás tú como alma encarnada en la materia, en un espacio-tiempo y en una experiencia de vida. Y representa pues tu misión, tu objetivo y el sentido último de nuestra existencia, ¿no? Es un factor importante porque al final tanto nuestros aprendizajes como nuestros potenciales tenemos que llevarlos, todas esas herramientas las tenemos que llevar a la consecución de nuestra misión personal, la misión en la que nos hemos comprometido, ¿no? Cuando hemos venido al planeta. Bien, entonces, vamos a entrar ahora a desarrollar este factor, que es el regalo divino, que tiene que ver con nuestros dones y con nuestros talentos. Entonces, representa, como he dicho antes, un don, un talento que el universo te ha concedido en esta vida y es algo que tú has estado perfeccionando, ¿no? Entonces, pues hay personas pues, que han estado a lo mejor muchas vidas pues, trabajando la sabiduría, el conocimiento y vienen como maestros para darnos ese conocimiento, esa información, pero claro, eso no nace por arte de Birlibirloque. Entonces, luego veremos el ejemplo de Mozart, ¿no? Niños prodigios absolutos que dices, bueno, esto no puede ser fruto del tiempo de experimentación en esta vida porque es que tiene 2 años, o sea, ¿qué tiempo de experimentación tiene esta criatura, no? Y ya te compone una sinfonía. Entonces, claro, ahí vemos de forma notoria cómo esos talentos muchas veces ya se manifiestan en edad muy temprana cuando todavía los niños no los hemos castrado y no los hemos destrozado. Entonces, esos talentos se ven ya de forma innata, ¿no? Ese niño que, bueno, coge un piano y en 2 días te dices, pero bueno, si yo llevo 5 años y no, y no sé hacer nada, ¿no? O con la escritura, o con la pintura, o con el baile, o con cualquier cosa, ¿no? Porque cada uno de nosotros tenemos un don diferente. Entonces, claro, es una facilidad innata, o sea, daos cuenta que es algo que en el momento que te pones, no te surge ninguna dificultad, es algo que es fácil, o sea, es como beber o como respirar, o sea, forma parte de ti y muchas veces el problema que tenemos es que creemos que todo el mundo lo tiene, es decir, no, si es fácil para mí, pues es porque todo el mundo lo tiene. Entonces, cuando te das cuenta que es un talento que tú tienes, y que te es fácil a ti, pero que a otras personas no, porque otras personas tienen otros talentos, te das cuenta de que es algo que has estado trabajando durante muchísimas vidas. Y claro, este talento nos ha sido otorgado, bueno, más bien es que lo tenemos disponible porque es el fruto de nuestro trabajo primero para entregarlo, porque los regalos divinos no solamente son un regalo para ti, sino que es un regalo para que lo puedas entregar a los demás. Y también te va a facilitar tu misión, porque casi siempre tu misión va a tener que ver de una manera o de otra con este regalo divino. Muy bien, voy a beber y proseguimos. Bien, entonces, ¿cómo vamos a calcular nuestro regalo divino? Pues bueno, vamos a sumar los 2 últimos dígitos de nuestro año de nacimiento. Entonces aquí os pongo un ejemplo. Una persona que nació en 1974, pues los 2 últimos dígitos del año, que son el 7 y el 4, los sumamos y nos da 11. En este caso, el número no se reduce, como os dije antes, la numerología tántrica llega hasta el número 11. Y entonces, ya os dejo aquí unos segunditos que suméis, aquí es fácil, y ya tengáis en cuenta cuál es vuestro número de regalo divino. Entonces, mientras tanto, pues bueno, os pongo aquí un ejemplo maravilloso de alguien que venía con una supermaestría, que fue Mozart. Entonces nació el 27 del 1 de 1756. Aquí su regalo divino, si sumamos, es el 5 con el 6, que es 11. O sea, este señor tenía un 11 en regalo divino, pero además tenía un 11 en vida. Cuando se produce esta correlación
esta repetición de números en estas posiciones, a esto se le llama una numerología dármica. ¿Qué quiere decir? Que es que además de ser un maestro, o sea, además de venir para ser maestro en algo, venía con otro don, ¿no? Que era de una numerología dármica, que es que, bueno, era sí o sí que tenía que ser, en este caso, un maestro musical, ¿no? La maestría musical. Luego, claro, vemos en la otra parte que vemos los números de alma y personalidad, y aquí es donde vemos las partes de Mozart que nos pueden rechinar, ¿no? Pero claro, él sí que tenía un 9 en alma. El 9 pues es de las almas viejas que se llaman, personas, en tipología floral sería clematis, en el sentido que es el canalizador, es aquel que puede conectar y recibir mensajes espirituales, y de hecho Mozart lo decía, o sea, él cuando se ponía a hacer una composición es que es que ya la sentía acabada, es decir, le caía el paquete entero y él ya podía, directamente es como tenerla delante de una pantalla y tener que transcribir, hacía de canalizador. Esta era su parte de alma. Y la parte más irreverente, más rebelde, más, a ver, repelente incluso de Mozart, la tenemos con el número 1, que es Impatiens. ¿Y qué pasa? Pues que nos encontramos con un ser ciertamente infantil, en muchas ocasiones el uno es bastante pueril, es bastante infantil, caprichoso, impaciente, una persona pues que no acepta normas de ninguna, o sea, esa parte rebelde de Mozart, unas peculiaridades que tenía su carácter, ¿no? Que individualista a tope, eso, por eso él no quiso seguir trabajando para la corte, sino que él quería montar su propia historia, trabajar para sí mismo y ser independiente, claro, si tenía un uno. Y ese doble 11, claro, que te está diciendo, por narices, has venido a entregar algo muy grande para la humanidad, porque es un número 11. Y esto además se complica con el tema de que tiene un 10 en destino evolutivo, y el 10 es burro grande, ande no ande, es decir, tenía que ser algo enorme, tenía que ser algo para toda la humanidad y que además marcara un antes y un después con ese doble 11, con un 10 en destino evolutivo. Es decir, a mí me dan esta numerología, yo no sé qué es Mozart, y yo te digo, hombre, esta persona para empezar es importante y como mínimo lo que va a venir es grande lo que trae. Ahora, si miro en su columna de trabajo, ese 9, sí que es verdad que, por ejemplo, el doctor Bach tenía ese 9, pero lo tenía en personalidad, también tenía ese don para la canalización, es decir, recibía mensajes, tenía comunicaciones telepáticas y todo esto también lo tenía Mozart. Lo que pasa es que todo esto luego en la parte más superficial y frívola de Mozart es ese uno, ¿no? Que es como un niño, porque el uno no tiene filtro, es decir, de lo que me pasa por la cabeza te lo suelto, ¿no? Entonces, bueno, podía herir la sensibilidad de la corte entera con comentarios a veces pues arribistas, inadecuados, incluso obscenos, que bueno, que hacía que las personas se pusieran la mano en la cabeza como persona, pero luego se ponía ese señor en un clavicordio y la gente se decía, pero ¿de dónde salió, no? Incluso se comentaba cuando empezó a dar al principio de las composiciones, que él tenía a lo mejor 5 o 6 años, la gente pensaba que era un enano, porque lo que no se concebía es que un ser tan diminuto tuviera esa capacidad creativa y creadora, ¿no? Y pensaban que era un enano, ¿no? Luego, cuando se daba la vuelta y se ponía a hablar, decía, no, no, perdona, es un niño, claro que era un niño. Y siguió siendo un niño hasta su muerte, ¿no? O sea, que esta parte, pero que sí tenía este super regalo divino 11. Eso no quiere decir que todos los que tengan un regalo divino 11 sean, bueno, el Dalai Lama o Mozart, pero sí está claro que has venido a entregar cosas y además los 11 son números difíciles de llevar porque las facturas que te piden son grandes, ¿eh? O sea, mira cómo acabó Mozart, en la ruina y en una fosa común. Quiere decir, que vienes a entregar mucho, pero no, eso no tiene por qué ser de ida y vuelta. Normalmente la vida de los 11 es una vida complicada y si no, Doctor Bach tenía, igual que Mozart, un 11 en vida también, y mirar, tuvo una vida complicada, una vida difícil, ¿no? Que acabó casi como marginado, nadie le entendió. Y además, por eso digo que la vida de los maestros, de los 11 maestros, son vidas solitarias, vidas complicadas y muy exigentes, porque de hecho te has comprometido a tener una vida complicada, porque la manera más fácil de crecer
desgraciadamente, es a tortas. Entonces esta gente accedió a recibir tortas de muchos sitios para dar, de hecho, lo mejor que tenían. Muy bien. Entonces, vamos a empezar. Entonces, todos aquellos que tengan un regalo divino 1, por ejemplo, una fecha de nacimiento que acabó en 01, ¿no? Que puede ser pues, el 2001, el que sea, pero que la suma de los dos últimos números sea 1. Entonces, el don del número 1 se caracteriza por la capacidad de afirmarse y ser reconocido como un líder y pionero. O sea, los unos han venido a ser pioneros a través de la innovación, la acción, la voluntad y así motivar a los demás, porque el uno es el que viene a abrir caminos. O sea, son los que, no son los que reciclan cosas, sino los que innovan cosas que no existían. Esta es la facultad que tiene el uno, ¿no? Os hago un pequeño retrato aquí de características, ¿no?, de la persona que tiene un regalo divino 1. Claro, esto no sería una descripción de vuestra personalidad total, porque solamente estamos hablando de un factor, que es el don, porque luego hay que mirar factor alma, factor personalidad, misión de vida, o sea, habría que mirar en conjunto todas las cosas. Aquí estamos hablando sobre todo de qué atributos, cualidades, talentos tienen aquellas personas que tengan el regalo divino 1. Entonces, en general, las personas que tienen este regalo 1, pues son líderes, porque el número 1 es el del liderazgo, personas individualistas, auténticas, tienen gran ingenio mental y una gran capacidad de innovar. Son audaces, gente con las ideas muy claras y con grandes dotes para el análisis, es decir, tiene una mente que predomina, ¿no? En numerología tántrica el uno es la mente sobre el corazón, que a veces es el problema de los unos, que tienen una mente privilegiada, una mente enorme, son muy racionales y a veces no escuchan, ¿no? A su corazoncito, ¿no? O su intuición. Entonces les gusta explorar cada cosa a las que se van a involucrar, ¿no? O sea, son personas que exploran, que investigan y les gusta mucho también tener audiencia, ser seguido, ser escuchado, ¿no? Como buen ser individualista que es, ¿no? Pero vamos a ver qué tipo de profesiones, sobre todo lo he conectado un poco con las conexiones, con la profesión de esta persona, ¿no? Si tiene activado su regalo divino, es decir, si tienes un acceso a tu regalo divino y a tus cualidades, ¿dónde va a ser más fácil que tú puedas canalizar tus talentos, ¿no? Entonces, bueno, el regalo 1 te invita a elegir profesiones en las que puedas afirmar tu identidad y ser reconocido por los demás. Es decir, no veo a un número 1 trabajando a las órdenes de otro, metido en una sala 8 horas escribiendo a máquina de forma automática y robótica. No, esto no lo veo para uno. Entonces también dedicarse a abrir caminos, guiar a los demás, desarrollar su capacidad de invención, de estar en la vanguardia. O sea, es gente que siempre descubre cosas o hace cosas marcando un antes y un después, ¿no? Y vivir la independencia y poder dar lo mejor de sí mismos. O sea, el uno necesita totalmente independencia, que nadie le ponga palos en la rueda, el poder un poco ir a la suya, porque es la única manera que tienen ellos de poder innovar. O sea, si están en un patrón de repetición de lo que hizo papá, de lo que hizo el abuelo, pues evidentemente no van a poder utilizar ese don, que es el de abrir caminos y traer cosas nuevas, ¿no? Entonces, el regalo divino, como digo, el número 1 encarna las cualidades positivas de la esencia floral Impatiens. En este caso, Impatiens no es ese rasgo negativo que conocemos de Impatiens, sino el positivo, porque el regalo divino o está o no está, pero siempre está en positivo. O sea, cuando está, pues está en la parte positiva, con lo cual sería ese Impatiens cuando está en equilibrio, que sí, claro, que tiene ese empuje, que tiene esa garra, que tiene esa fuerza, que tiene cierta impaciencia, es cierto, pero que puede llegar a equilibrar, en todo caso, esa mente privilegiada también con el corazón. Muy bien, pues seguimos. El regalo divino 2, aquellas personas que los dos últimos dígitos sumen el número 2, pues aquí tenemos, si en lo anterior teníamos un poco lo marciano, ¿no? Lo marciano, incluso lo solar. El 2 tiene que ver con lo fecundo, con lo lunar, con lo sensitivo, con lo receptivo, ¿no? Entonces son personas que tienen una gran capacidad de escucha, una gran intuición,
capacidad para desarrollar la parte femenina, la energía femenina, ¿no? Entonces se van a manifestar en la vida, su don tiene que ver con inspiración creativa, ser mediadores, consejeros, son muy buenos terapeutas. El número 2, ¿por qué? Porque tiene una capacidad de escucha impresionante, a tal punto que puede ponerse en tus zapatos, puede sentir por resonancia empática, puede sentir lo que tú estás sintiendo, con lo cual nadie mejor que una persona así para poder ayudarte. Entonces tienen grandes dotes de observación y previsión, o sea, al 2 no se le escapa nada, siempre están mirando, sobre todo, escaneando el ambiente emocional. Si guiñas un ojo más de una vez y no es normal, ya se ha dado cuenta, otra persona no. Va a darse cuenta del clima emocional de los lugares, ¿no? Una persona con dulzura, con afabilidad, es una persona honesta, tiene paciencia y lealtad. O sea, los números 2 son muy leales. Son protectores de sus seres queridos, por supuesto, si estamos hablando de un símbolo lunar, ¿no? Es lo maternal también, o sea, el 2 también es la maternidad. Gran empatía hacia los sentimientos de los demás y la habilidad innata de trabajar en equipo o grupo. O sea, lo mejor que puedes hacer es tener una persona con 2, ¿no? Si es un regalo divino, mejor, o incluso en misión, porque va a ser una persona que te puede ayudar en un grupo de trabajo, a ser la mediadora. ¿Por qué? Porque va a entender al que está molesto por aquí y el que está molesto por allá. Va a entender a los dos, va a poder juntarlos, va a poder saber cuál es el problema y también poder darles la solución. O sea, son maravillosos los dos. Entonces, ¿qué profesiones serían, ¿no? O qué actividades serían más afines, ¿no? A este regalo divino 2? Pues bueno, todo lo que tenga que ver con desarrollar la energía femenina, personas que pueden trabajar pues en jardines de infancia, con niños, con mujeres gestantes, o sea, porque claro, más sensible que esto, ¿no? Esta parte lunar, círculos de mujeres, todas estas cosas. También utilizar estos dones de escucha, intuición, empatía y receptividad. O sea, imaginaos, ¿no? Todo lo que tenga que ver con terapias, ¿no? Y a través del diálogo, pues asesores, o sea, asesoramiento, terapia, todo lo que tenga que ver con la escucha realmente, ¿no? Y claro, el regalo divino encarna las cualidades positivas de la esencia floral de Centauri. Claro, que en negativo, cuando está en negativo, puede darnos la personalidad sumisa dependiente, que es tan empática que se anula ella para que te pongas tú. Pero claro, estamos hablando de la parte positiva de Centauri. Centauri, que es, pues eso, es un gran, una persona servicial, es una persona receptiva, sensitiva, intuitiva, fecunda. También es muy artístico el 2, ¿no? Y claro, si me lo llevo, por ejemplo, estábamos hablando del 11 hace un momento de Mozart, ¿no? Pero claro, es que el 11 si lo sumamos es un 2. Es decir, el 11 no deja de ser un 2 en alta frecuencia, pero no deja de tener las cualidades del 2 elevadas. Por eso, tanto el 2 como el 11 tienen esta alta sensibilidad y esta creatividad tan grande que tiene. Por eso hay grandes músicos, grandes pintores, grandes escritores que tienen 11, pero que también tienen 2. Bueno, muy bien, pues nos vamos a aquellas personas que tienen regalo divino 3. Yo conozco varias y tal cual, o sea, son la alegría de la huerta. Gracias a ellos no nos caemos en los momentos bajos. Lo digo por mi pareja que tiene un 3 en regalo divino y eso pues es lo mejor eso es mejor que te toque la lotería. Entonces, el don del número 3 pues, se caracteriza por la capacidad de establecer contactos, transmitir con la voz, lanzarse a cualquier tipo de creatividad y lo más importante, con entusiasmo y alegría, porque uno puede innovar y estar encabronado como una mona, y uno puede establecer cosas y estar amargado. Pero el número 3 todo lo hace desde la ilusión, desde el entusiasmo, desde las ganas de compartir, porque el 3 no lo quiere para él. O sea, todas las cosas que hace el 3 las quiere para compartirlas, para que, oye, si somos más riéndonos, pues más nos divertimos, ¿no? Esta es un poco la idea. Entonces, bueno, son personas con un ingenio creativo, tienen múltiples talentos, o sea, pueden hacer muchas cosas, muchísimas cosas, de las más variopintas que te puedas imaginar. Tienen capacidad para la comunicación, para la expresión, y son personas que son positivas, que son alegres, entusiastas.
son magnéticas y bueno, tienen un gran potencial para la acción y para la multiactividad. O sea, pueden hacer muchas cosas e incluso las pueden hacer a la vez. Y bueno, les gusta de alguna manera pues ser populares, que se les tenga en cuenta, son generosos, les gusta compartir las cosas con los demás y claro, pues también les gusta tener audiencia como todo tres. O sea, el 3 ha venido a brillar y también ha venido a elevar la vibración de los otros. O sea, lo que ayuda es a que nosotros estemos mejor, de mejor rollo, más contentos, porque tienen esa energía que es muy contagiosa. Entonces, este regalo divino 3, más o menos qué tipo de profesiones puede, bueno, que son más afines a su energía, ¿no? Realmente. Bueno, pues todo lo que tenga que ver con ser animador, comunicador o creador. O sea, personas que crean sistemas, que puede ser desde el informático creativo que haga no sé qué, a cualquier tipo de creación que puede ser súper artística también. O sea, los tres lo mismo cantan, bailan, pintan, de todo, básicamente de todo. Por lo tanto, pues cualquier actividad que sea artística, también el tema de la comunicación, el periodismo, relaciones públicas y también todo lo que es arte y diseño, la moda, la imagen, el sonido, todo esto también es del número 3. Y bueno, todo lo que sea establecer contacto con los demás, conectar personas y desarrollar toda la parte original y creativa del número 3. O sea que es un gran regalo divino, ¿no? Y que en los momentos de oscuridad normalmente lo que nos saca, nos saca del agujero es nuestro regalo divino. Porque cuando todo lo demás falla, eso siempre está ahí disponible, ¿no? Entonces, el regalo divino 3 pues encarna todas las cualidades positivas de la esencia floral de Vervain. Entonces, vemos este Vervain pues representado muchas veces como, a veces como el justiciero, un poco como el rebelde, la persona súper entusiasta, pero que por eso que es generosa, tiene un sentido elevado de la justicia y bueno, o sea, en este caso sería un Vervain, pero positivizado, ¿no? Muy bien. Entonces, luego tenemos el regalo divino 4 que bueno, aquellas personas que sus dos últimos dígitos del año de nacimiento les sume 4. Bueno, pues aquí tenemos los grandes constructores de la realidad. O sea, sin los 4 no tendríamos materia, viviríamos en los éteres. Entonces, estas personas se caracterizan por la capacidad de organización, la responsabilidad, la seriedad, la concreción, la meticulosidad. También son personas leales, justas, que se comprometen con las leyes, que tú puedes verlos en las personas con mucha entereza, ¿no? A veces un poquito demasiado, ¿no? Porque si tienen algún defecto, en todo caso, es la falta de flexibilidad, ¿no? Porque es como todo al pan pan y al vino vino, pero bueno, gracias a ellos hay estructuras firmes que no se caen. Entonces, tienen gran capacidad para manifestar tanto lo espiritual, porque el 4 en numerología tántrica representa a Guru Ramdas, que es el gurú del corazón, y tiene que ver con el servicio también, el servicio desinteresado. Por lo tanto, pueden conectar y manifestar tanto lo espiritual como lo emocional, como lo mental, pero en lo tangible. O sea, no es que voy a filosofar sobre el amor, sino que hago un bocadillo y te lo doy, ¿sabes? O sea, este es el 4. El 4 no te va a dar un ensayo filosófico sobre la compasión y la justicia, sino que se va a ir a recoger mantas, a hacer bocadillos y se va a poner en la acción. O sea, eso es manifestar lo espiritual, ¿verdad? Sí, necesitamos 4. Entonces, desarrollado sentido de la justicia, por supuesto, persona neutral, humilde, servicial, por supuesto. Son gente disciplinada, ordenada y que van a crear proyectos que los empiezan y los terminan. O sea, tienen el don de la constancia, ¿no? Son personas constantes que cuando dicen de hacer algo, hasta que no terminan, no paran. Y también son defensores, como digo, de los seres queridos y también de los más débiles, ¿no? Y actúan desde la acción, o sea, desde lo concreto, no te van a dar un repaso de autoayuda, de cómo, no, este viene, te da el bocadillo, te da la manta, te busca una casa, lo que tengan que hacer lo hará, pero desde el mundo de la materia, ¿no? Entonces necesitamos personas que tengan capacidad de materialización. Entonces, ¿qué tipo de profesiones, bueno, tienen más que ver con esta energía de materializar del 4, ¿no? Pues esta capacidad, bueno, utilizar sus capacidades de organización, de ejecución, que son con seriedad, responsabilidad.
dedicarse a actividades vinculadas con la tierra. También el 4, pues hay muchos jardineros, agricultores, ecologistas, es decir, muchas personas que están muy conectadas el 4 con lo material y por ende por la mismísima tierra, ¿no? Actividades también técnicas, de precisión, actividades relacionadas con la justicia. También hay muchas personas 4 o con cuatros en su numerología bueno, tienen mucha afinidad con la justicia, con las leyes, pueden ser grandes defensores, ¿no? Aquí tenemos pues tipo liberum, o sea, gente que se dedica a luchar por causas, pero de una manera real, de una manera material y que pueda ser de ayuda para los demás. Entonces, el regalo divino 4, pues encarna las cualidades positivas de Mimulus, ¿eh? Que Mimulus, bueno, tiene ese trabajo, ¿no? De pasar del miedo a la compasión, ¿no? Que muchas veces no es compasivo porque no se atreve, ¿no? No se atreve a acercarse al otro porque tiene esta dificultad. Bueno, el 4 ya es también introvertido, le cuesta relacionarse, le cuesta salir de la cáscara. Pues igual que Mimulus, pero en positivo Mimulus, pues evidentemente, una persona compasiva, sensible, que actúa, ¿no? En lugar de quedarse parada, ¿no? Bueno, el regalo divino 5, pues para aquellas personas que sus dos últimos números del año de nacimiento es sume 5, se caracteriza porque son realmente, estos sí que son supermotores, gente con una energía increíble y que además tienen como inyectado en vena, ¿no? El tema de la aventura, ¿no? Necesitan aventura, cambios, la búsqueda intelectual, hay grandes genios científicos, investigadores, con 5. Mira, Dr. Bach tenía un 5 en regalo divino y un 5 en destino evolutivo, y doble 5, pues genios creativos, mentes investigadoras, todo lo que tenga que ver también con el cuerpo físico. Claro, se hizo médico, ¿no? Cirujano, nada menos que al principio, o sea, tiene que ver mucho con lo físico del cuerpo, ¿no? Y bueno, este don ofrece dones pues, de movilidad, adaptación, lanzarse a experiencias múltiples y sobre todo vivir en libertad, ¿no? El propio doctor Bach es una persona que no toleraba normas, ni horarios, ni que nadie le dijera lo que tenía que hacer, ni que le bloqueara, ni que le parara, ¿no? Entonces el 5 es totalmente acción, acción pura, libertad pura y, bueno, unas mentes prodigiosas también, sobre todo a nivel científico y a nivel revolucionario, ¿no? Entonces tenemos eso, personas que son vanguardistas, revolucionarias, ingeniosas, son maestros de sí mismos, o sea, son personas que no aprenden de los libros, sino que aprenden por la experiencia viva, es decir, para luego poder enseñarte, pero porque ellos han pasado toda esa información por sí mismos, ¿no? Tienen gran control del cuerpo físico y se interesan por él. Como digo, libertad total, necesitan nada rutinario porque les apaga el fuego, les apaga la inventiva, les apaga la creatividad. Son personas con mucho magnetismo y mucha capacidad de persuasión, grandes vendedores si quieren, o sea, persuaden, son especialistas en vender, porque tienen mucha labia. Bueno, entonces, ¿qué tipo de profesiones pueden ser interesantes para personas que tengan este don? Pues bueno, sobre todo viajar, descubrir nuevos horizontes, o sea, estos son los grandes descubridores de otras tierras, de otros mundos, de otros territorios, de otros planetas, y poder utilizar esta energía vital tan grande que tienen muchos se hacen deportistas o actividades competitivas también, ¿no? Porque también tienen un gran control, ¿no? del cuerpo físico. También actividades que tengan relación con el turismo y la aventura, abrir nuevos caminos en investigación y en invención. O sea, hay una parte que es muy deportista y muy pegada al cuerpo y hay otras que son muy mentales y muy a nivel muy de investigación y ciencia, ¿no? Sobre todo. Y bueno, el regalo 5 pues encarna las cualidades positivas de la esencia floral Verbine. También igual que el 3 pasa que Verbine, o sea, el 5 tiene un matiz que sería Grimony, que sería un poco distinto del 3, pero en esencia son, bueno, energías altamente potentes. Vale. Luego tenemos el regalo divino 6. Entonces, el regalo divino 6 o el don que tiene se caracteriza, claro, este es el número de la belleza, es el número del equilibrio, es el número
también tiene que ver con los enamorados, ¿no? Entonces, os imagináis, ¿no? Pues tiene que ver con el amor, con la generosidad, con la tolerancia, con la paz, ¿no? Con encontrar la paz, el equilibrio, y revela también dones de sanación para aliviar o proporcionar bienestar a otros. Bueno, de hecho, en numerología tántrica tiene que ver con la línea de arco, entonces esta aureola, ¿no? Que se nos muestra en las ilustraciones de los santos, ¿no? Como que tiene un aura. Bueno, pues esto también es típico del número 6 y quiere decir que tienen la capacidad de sanar con las manos. Es decir, tienen esta línea de arco que se llama y les da el don de la sanación. Hay otros números que también lo tienen, como también el 8, incluso también el 11, pero el 6 especialmente sanación con las manos. Entonces, el 6 busca el equilibrio siempre en tanto de lo interno como lo externo, ¿no? Tiene grandes capacidades psíquicas y dotes de abstracción. Bueno, este era el número de alma del doctor Bach. Era un sanador con las manos, como todos sabemos. Era un gran filósofo, tenía esa gran capacidad de abstracción, esa búsqueda siempre, intentar al menos buscar el equilibrio, aunque bueno, él al tenerlo en el alma era el número que más se le desequilibraba, ¿no? Por eso esos cambios de humor, esos altibajos en su vida, esas inestabilidades. Pero bueno, el 6 necesita belleza y armonía y buscarán proporcionar bienestar a todos los que están a su alrededor. Son grandes pensadores, intelectuales y filósofos y como os dije antes, pues son sanadores con las manos. Entonces, lo que tengáis el 6 si siempre os atrajo, pues, no sé, el Reiki, la acupuntura o este tipo de cosas, pensar que eso está en concordancia con vuestro don. Es decir, aquellos que tienen un regalo divino 6 ya fueron sanadores en otras vidas. A eso me refiero. Entonces, el regalo 6, pues lo que tiene, tiene un gran abanico de posibilidades, puesto que, bueno, el ámbito de la sanación y de la armonía amplía muchos campos, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues todo lo que tenga que ver con ayudar a aliviar o curar. Y luego actividades relacionadas, por un lado, con la salud, pues tanto medicina, sanación, naturopatía, etcétera. Alimentación, hay grandes dietistas, ecologistas, enología también. La armonía del cuerpo, pues masajistas, acupuntores, fisioterapeutas. Medio ambiente, aquí también hay personas como siempre están buscando la armonía, el equilibrio, que se pueden interesar por la agricultura ecológica, el feng shui, evidentemente, ese es el arte de tenerlo todo en equilibrio, ¿no? Profesiones artísticas en las que se pueda utilizar el sentido de la armonía y los colores, ¿eh? Porque tienen una gran capacidad para entender el significado de los colores, las composiciones, etcétera. Y también, por supuesto, lo que tiene que ver con decoración, diseñadores, etcétera. O sea que el abanico del 6 es bastante amplio. Y el regalo 6 encarna todas las cualidades positivas de la flor Scleranthus, que cuando está en equilibrio, pues tenemos esa sincronización, ¿no? Interhemisférica de pensamiento, de emoción, pero cuando está en desequilibrio, pues bueno, tenemos todo lo contrario. Pero como es regalo divino, son las cualidades positivas de la esencia Scleranthus. Bueno, regalo divino 7. Pues el número 7 se relaciona, hay dos tipos de 7. Están los que son más espiritualizados y los que son más intelectuales y analíticos, ¿eh? Hay dos grandes ramas, dos grandes grupos de 7, ¿no? Pero bueno, en general se relaciona con el potencial intelectual y espiritual a través de la reflexión, la meditación y la concentración, para desarrollarnos y ayudar a los otros a crecer. A ver, el 7 lo primero que hace es elevarse a sí mismo, o sea, tanto por la parte intelectual como por la espiritual, y su misión realmente es elevar al otro. Es decir, tiene la posibilidad, en numerología tántrica el número 7 se relaciona con el aura, entonces su sola presencia lo que hace normalmente es elevar la frecuencia del otro, ¿no? El número 7, así como el 3 también tenía esa posibilidad por contagio emocional de su energía alegre. El 7 no hace falta ni que te cuente el chiste, es decir, el 7 se sienta al lado tuyo y los que tengáis un regalo divino 7, ya me lo comentaréis, os sentáis en cualquier sitio y se os sentará alguien y os contará su vida absolutamente sin que hayáis intercambiado ni un hola. Es como, él ya es como que tiene un espacio abierto que le dice, siéntate y cuéntame.
porque es un gran psicólogo el 7. Es un gran un psicólogo, pero que no habla. O sea, realmente casi que no necesita hablar el 7. La gente le viene y le cuenta porque se siente súper conectada con esa persona. Le da la sensación de que es de confianza. Así que no os extrañéis si tenéis un 7 en regalo divino, que la gente venga en la parada del autobús mismamente y os cuente su vida, ¿no? O sea, esto pasa mucho. Bueno, entonces son personas analíticas, intuitivas, selectivas, herméticas, o sea, no es dicharachera como el 3, el 7 no es dicharachero, más bien tirando a serio, introvertido, reflexivo, meditativo. Recibe mucha información a través del aura, es cierto que es altamente sensible, lo mismo que se le acerca a la gente, le cuenta la vida. Cuando el 7 está armonizado y tiene a alguien al lado, es como que puede leer literalmente sus emociones, incluso sus pensamientos. Y además, si tiene alguna dolencia, a través del aura puede percibir su dolor. O sea que también tienen que protegerse a veces porque son altamente permeables al aura de los demás. ¿Mm? Bueno, son buenos psicólogos, por supuesto, o sea, no es el típico psicólogo que se la pasa hablando de su vida, sino más bien es el psicólogo que te escucha y desde una sabiduría y un saber estar te ayuda a que tú te ayudes, o sea, es esa manera que tiene el 7, ¿no? Porque te ponen una vibración suficientemente alta para que tú te salgas de ti mismo, es decir, de tu ser en ese momento y lo puedas ver desde otra perspectiva. Y dice, ay, gracias, me ayudaste mucho, no hizo nada, pero su propia aura te elevó la vibración lo suficiente como para que tú pudieras ver tu propio problema desde una perspectiva más amplia. Y también tienen esa capacidad de profundizar e investigar hasta convertirse en expertos. Hay grandes especialistas, críticos literarios, escritores, especialistas en pintura, pero cuando digo especialistas son no los expertos de los que nos habla el gobierno, no, especialistas de verdad. O sea, gente que se consagra a ser especialista a lo mejor en una cosa muy friki, porque a veces los 7 pueden ser un poco frikis, pero que pueden ser la mayor eminencia sobre eso en el mundo mundial, ¿no? Y esto es mucho del 7, sobre todo si está en regalo divino. Vale, entonces, ¿este regalo divino es compatible con qué tipo de actividades? Pues bueno, todo lo que tenga que ver con algo que te permita desarrollar tu inteligencia, transmitir los conocimientos. Los 7 son muy buenos maestros, profesores, docentes, más que comunicadores, docentes, porque el 7 hablar por hablar, para entretenerte como un youtuber, no. Si hablas será para comunicarte algo que es importante, que te va a ayudar, sobre todo, que te va a dar de alguna manera alguna información, algo que te va a ayudar en tu interior, sobre todo. O sea, que quiere decir, es una comunicación selectiva y también ayudar a los demás en su camino espiritual. En el camino del 7 está en eso, en elevar a los demás. También pues tiene que ver con la psicología, el análisis, las investigaciones. También el 7 como es tan elitista muchas veces, sofisticado incluso, pero no de forma superficial, sino porque ama la belleza. Por eso digo, pueden ser grandes críticos de arte, entendidos en pintura, valorar el arte por encima de todas las cosas, pero tienen un gusto muy refinado y un alto sentido estético. Entonces puede ser un asesor artístico, un crítico de arte, de literatura, etcétera. Y tienen bueno, siempre que puedan desarrollar el gusto que tienen por la elegancia y la perfección. El 7 es muy perfeccionista, o sea, consigo mismo sobre todo. Entonces, por eso digo que pueden ser grandes expertos precisamente por ese gran nivel de perfección que tienen. Y entonces este regalo divino 7 encarna todas las cualidades positivas de la esencia floral Water Violet. O sea, que el terapeuta floral que ya conoce esta esencia sabe que sí que en negativo es una flor pues de aislamiento y de frialdad y de rigidez, pero que en positivo Water Violet, ya lo dijo Bach, ¿no? Que son más ángeles que personas, ¿no? Precisamente por esa capacidad que tienen de elevar al otro, ese refinamiento, esa cultura, ¿no? Pues esto tiene que ver mucho con este 7. Bien, el regalo divino 8
O sea, el que lo tenga, además, con un año universal 8, un regalo divino 8, puede ser un año altamente potente, ¿no? Entonces, el don del número 8, bueno, lo que te va a empujar sobre todo es a que saques provecho a tus talentos, porque el 8 necesita, es un número territorial, necesita conquistar su poder, su territorio, demostrar quién es. Aquí si es tan positivo, que es lo más probable, estando en regalo divino, pues lo va a hacer integrando la parte espiritual, ¿no? Si no, si al 8 lo llevamos al extremo negativo, pues tenemos a personajes psicopáticos, ¿no? De hecho, por ejemplo, Adolf Hitler tenía un doble 8, ¿no? Esto pues nos habla de un perfil pues de psicópata absoluto. Pero bueno, estamos hablando aquí de las cualidades positivas del 8, ¿no? Entonces, es trabajar esos talentos, que el 8 tiene muchos, y transformar. El 8 es el número de la alquimia. El que tenga el 8 tiene capacidad de transmutar todo lo que sea. La cosa más oscura, más difícil, más complicada, es capaz de transmutarla, elevarla, ¿no? Hacia la parte espiritual. Entonces, son personas sí que son, es verdad, que son exigentes, poderosas y dinámicas. Entonces, tienen mucho poder personal, tienen carisma, mucha fuerza. Bueno, a veces pueden ser autoritarios o se les puede ver desde fuera como, wow, qué persona más tajante, ¿no? Porque tienen las cosas muy claras, básicamente. Y su trabajo realmente es estar entre el cielo y la tierra. El 8, si os fijáis, si lo tumbamos, es el símbolo del infinito. Y tiene que ver, tiene dos círculos, uno que está en la parte superior y otro que está en la parte inferior. En el centro convergen, ¿no? El cielo y la tierra. Entonces el 8 tiene la posibilidad de materializar el espíritu, es decir, coger paquetes de información enormes y traerlos a la materia. Y además ejecutarlos, materializarlos, son especialistas, ¿no? Son muy combativos contra los obstáculos, no hay nada que les haga tirar la toalla, o sea, son realmente personas con mucho empuje, mucho aguante además, o sea, pueden desgastar al otro y ellos seguir. Y necesitan alcanzar objetivos. El 8 se mueve por objetivos, pueden ser objetivos luminosos o no, pero es que necesitan siempre un objetivo. Cuando terminan una cosa, enseguida tienen que empezar otra, porque si no les da la sensación de que pierden el tiempo o la vida. Talento natural para los negocios y los grandes proyectos, es cierto. El 8, si está muy bien enfocado, ¿no? Puede convertir en oro todo lo que toca, porque tiene esa capacidad, ¿no? Incluso de organizar eventos, proyectos enormes, grandes, en los que él puede ser el máximo dirigente. Grandes sanadores, es cierto, porque en numerología tántrica el 8 tiene que ver con el cuerpo pránico, es decir, el manejo del prana. Así como el 6 sanaba con las manos, el 8 es una sanación vibracional pura y dura. O sea, los 8, por ejemplo, tienen mucha afinidad pues, también con el Reiki, con las esencias florales, por todo lo que sean remedios vibracionales, porque tienen que ver con el cuerpo pránico. La sanación por el prana, los pranayamas, respiración, meditación, todo esto tiene mucha afinidad con el número 8. Entonces, profesiones o actividades muy ligadas al 8, bueno, pues tenemos todo lo que le permita tener la capacidad de organizar y ser el estratega de un proyecto. Es decir, tiene que ser la persona que haga la estrategia, la organización. Son grandes líderes, grandes directores de proyectos. Por eso digo, tareas de dirección, sobre todo. Tareas relacionadas con las finanzas, la justicia o la medicina. O sea, el 8 también puede ser un gran médico, un gran cirujano. Y realizar actividades que requieran audacia, autoridad y heroísmo, porque el 8 es combativo como el que más. Es decir, pon a alguien a combatir que tenga 8 y ya verás, ya verás qué resultados tienes. Y el regalo divino 8 pues encarna todas las cualidades positivas de la esencia floral Vine, ¿no? Que el propio Bach cuando nos habla de Vine nos habla en positivo, porque nos dice, bueno, son personas a tener en cuenta en momentos de emergencia, claro que sí. Un número 8 ante una crisis, por ejemplo, la que me viene a la cabeza, ¿no? Un incendio, como ha habido estos días, ¿no? En Valencia, ¿no? Un BAE, ¿no? Es el que organiza una evacuación rápida donde no haya víctimas, porque tiene una capacidad logística impresionante de coordinación y
la sangre fría suficiente para no dejarse llevar por el pánico, ¿no? Esto, o sea, por un 8 en tu vida, ¿no? Para este tipo de emergencias porque tienen esa gran capacidad de gestionar en otra persona se dejaría llevar por el pánico, por el miedo, no sé qué hacer, se bloquearía, no. El 8 lo tiene todo súper claro y te puede coordinar, pues eso, la salida con todo el mundo a salvo, ¿no? De un edificio en llamas. Por poner un ejemplo que, bueno, como muy reciente en la retina, ¿no? Para todos. Bien, entonces el regalo divino 9, pues está relacionado con la compasión, con la sabiduría, la conexión con la energía divina y también con un ideal de servicio hacia la humanidad. Estos son almas viejas, los 9. Aquí hay gente que tiene muchos 9 por ahí, ya, yo ya sé. Y aquí pues tenemos una representación de gente muy sabia, de gente que ha trabajado duro en otras vidas, que tiene mucha sabiduría para entregar, que está súper conectada con la energía divina, con lo divino femenino también, porque el 9 tiene esta capacidad de sensibilidad extra, ¿no? Que no tienen otros números. Son personas idealistas, humanitarias, con una súper gran intuición, son grandes observadores de los detalles. Es el cuerpo, para la numerología tántrica, el 9 es el cuerpo sutil, entonces ya es toda la envoltura áurica, con lo cual cuando están expandidos pueden captar muchísima información a muchos metros, ¿eh? Si no telepática, a muchos kilómetros. Entonces, tienen, como digo, gran sabiduría, necesitan silencio, interiorización para encontrar respuestas, ¿no? Sí que es cierto que son muy permeables también al sufrimiento de los demás y esto a veces les hunde. Si no están muy protegidos, el 9 lo pasa mal, precisamente porque tiene un ideal de servicio tan grande que se puede olvidar de sí mismo, se puede olvidar de comer o quitarse la comida de la boca y dársela a otro porque el otro es más importante casi siempre para el 9, ¿no? O sea, es como que todo el mundo esté bien, que todo el mundo esté con lo mínimo indispensable, ¿no? Y lo pasan muy mal cuando ven las injusticias en el mundo. Sufren mucho. Tienen un talento natural también para la enseñanza, porque el 9, como digo, como es el cuerpo sutil, es que es el que está y puede envolver con su campo electromagnético a toda la sala, a todos los alumnos. Entonces, puede enseñar desde un nivel absolutamente elevado, ¿no? Por encima del 7, ¿no? Incluso. Y entonces, claro, tiene esa capacidad para de forma intuitiva saber qué es exactamente lo que tú necesitas saber. O sea, no te va a llenar de cháchara gratuita cuando en realidad ya sabe cuál es tu pregunta antes de que tú la hayas realizado, ¿no? Entonces te va a dar justamente la perla de conocimiento que tú necesitas. Esto lo hacen los 9. Y luego también facilidad para conectar con el mundo espiritual y canalizar mensajes. Son grandes canalizadores. Bach tenía este 9 en personalidad y ya, bueno, los que conocéis su biografía, pues es que es inacabable las historias de canalización, de conexión telepática, incluso, bueno, de saber cosas que van a pasar con antelación, que también venía con su 11 de vida, pero bueno, apoyado por este número 9. Bueno, entonces, ¿qué actividades o profesiones tienen más afinidad, ¿no? Con este número 9? Pues bueno, pues todo lo que le permita al 9 desarrollar esa compasión tan enorme que tiene, ese servicio humanitario, esa apertura que tiene tan grande a nuevos ideales, porque es un médico del alma. O sea, es la palabra perfecta para el 9, es que es un médico del alma y todo lo que le permita pues desarrollar toda esa compasión en causas humanitarias para aliviar a los más desfavorecidos y bueno, expresar también ese gran potencial que tiene de imaginación, ¿no? Una gran creatividad y una gran imaginación, sobre todo porque le caen paquetes, ¿no? De información. Entonces, el regalo divino 9 pues tiene que ver con las cualidades positivas de Clematis, ¿no? Que si el Clematis está desequilibrado, ya sabemos, es bueno, una persona pues que no tiene toma de tierra, que está siempre despistada, que tiene poca capacidad de materialización, que no está en el presente, pero en positivo, claro, en positivo es un canal que recoge información y la puede plasmar y la puede materializar, ¿no? Este clematis bueno, este clematis positivo.
Bueno, nos vamos a el regalo divino 10, que está relacionado con, bueno, el 10, imaginaos, es la suma del 1, que tiene que ver con esa energía potente de arranque y esa individualidad, y con el 0, que el 0 es el potencial ilimitado, o sea, que el que tenga un 10, o sea, que ha venido a hacer algo grande, o sea, esto no vamos a andarnos aquí con cositas chiquititas, ¿no? Entonces, bueno, está relacionado con la autoridad y con el liderazgo espiritual, porque el 10 es un guerrero espiritual, es un número también de guerreros. Y entonces representa la perfección. El 10 para los pitagóricos era el número de la perfección y estaba representado representaba la Santa Tetractis, porque era la suma del 1 más el 2 más el 3 más el 4, que es el triángulo. O la pirámide, como la queráis ver. Entonces, para los pitagóricos, el 10 representaba todas las cosas creadas en la creación, todo lo manifestado. O sea, que imaginaos, es un número súper importante. Entonces, las personas que tienen un 10 en regalo divino, pues son personas que son luchadoras incansables. O sea, aquí tienen esta capacidad de combativa del 8 también, pero como mucho más, con mucha más potencia, ¿no? Entonces se comprometen para liderar a favor del colectivo. Así como el 8 podría tener un proyecto individual, el 10 ha venido a liderar, pero al colectivo, a lo grande, es decir, a dirigir algo expansivo, porque tiene que ver con el cuerpo expansivo realmente. Gran fuerza de voluntad, un carácter sólido e íntegro. Tienen una aura luminosa y fuerte presencia. Esto en numerología tántrica se llama darshan, ¿no? Es la presencia radiante, es el cuerpo radiante. Personas que no hace falta que sean muy guapas, ni muy altas, ni muy visibles, pero que cuando entran en un sitio tú notas que ahí entró alguien y que es alguien, ¿no? Porque tú notas esa presencia que se llama darshan y el número 10, las personas con este número 10 la tienen, ¿no? Tienen esa presencia radiante como de reina, ¿no? Porque el avatar, de alguna manera, el número 10 para la numerología tántrica es el coraje real. O sea, tiene que ver con un poco con esa dignidad, brillantez, radiantez de la realeza, ¿no? O sea, el número 10. No por nada es el número perfecto. Entonces, esta es la vibración del guerrero espiritual, como he dicho, y el don consiste en ayudar y enseñar al colectivo desde el coraje y la maestría. Aquí se puede uno llevar a las masas, liderarlas para su propio bien, porque se tiene la posibilidad de hacerlo, se tienen todos estos recursos, ¿no? Entonces, las palabras del 10 tienen mucha huella, mucha impronta, ¿no? Dejan mucha huella, lo mismo que su presencia, ¿no? Su voz, sus palabras, es como quedan escritas en piedra. Bien, entonces, ¿qué tipo de profesiones serían como las más afines, ¿no? Al número 10? Bueno, liderar grandes proyectos donde esté implicado el colectivo, por supuesto, pues sería perfecto alguien que estuviera a la cabeza pues, de un movimiento, de una ONG, de una asociación en la defensa de otras personas. Esto sería muy propio de un 10 en regalo divino. Expandir empresas, organizaciones, planear a lo grande y obtener los recursos necesarios, porque al igual que el 8 tiene la capacidad de conseguir recursos materiales rápidamente. A lo mejor otra persona se puede pasar la vida ahí escarbando y no consigue. El 10 parece que como por arte de birlibirloque tiene la posibilidad de enseguida conseguir los recursos necesarios, tanto materiales como emocionales, como mentales, ¿no? Para llevar a la práctica algo. Y bueno, también alcanzan el éxito, quizá porque tienen la capacidad de saber cuándo arriesgar. Es como tienen una intuición de decir, bueno, es todo o nada, pues lo arriesgo, pero saben el momento de arriesgar. Tienen como un arte para jugárselo todo y ganar, casi siempre ganar, ¿no? Entonces el regalo divino 10 encarna las cualidades positivas de Cerato, porque bueno, Cerato a veces a lo mejor es rechina con el 10. Pero claro, es que el 10 cuando no está en equilibrio tiene que ver con ese cerato que tiene dispersión, que tiene miedo, que parece un poco tontuno, ¿no? Porque no se entera de las cosas. Y claro, el 10 en positivo es todo lo contrario, porque es la elevación, es la sabiduría, es la acción, es tenerlo todo muy claro.
Entonces, bueno, las posibilidades de cerato en positivo, que también nos conecta con la sabiduría, ¿no? Con la sabiduría. Bien, y nos vamos al regalo divino 11, que puede ser muy bonito o puede ser, bueno, que vamos a ver, que te has venido arriba a la hora de encarnar y has dicho, no, mira, a mí me lo pones difícil. Te has venido arriba y a lo mejor ahora dices, ostras, no sé, igual me arrepiento un poco, ¿no? Entonces, el número 11, bueno, se manifiesta sobre todo en su intuición, la recepción de mensajes espirituales elevados al servicio de todos. Hay que tener en cuenta una cosa, el 11 ha venido a entregarlo todo y no pedir nada. Y por eso digo que a lo mejor los que tengáis el número aquí, os vinisteis arriba a la hora de firmar el contrato y no tuvisteis en cuenta que a lo mejor vais a entregar mucho, pero a lo mejor en esta vida os va a dar la sensación de que no hay retribución. Pero pensar, es lo que habéis firmado al venir. Entonces es una vida de entrega, porque tu regalo es el de la maestría y has venido a entregarlo, no a quedártelo para ti, porque entonces no sirve. El 11 siempre le piden más que a nadie, porque has venido precisamente con esa configuración, ¿no? De no pedir nada a cambio. Entonces, el don que la persona ha traído es el de la maestría espiritual y el amor incondicional. Han venido a ayudar a despertar a otras personas, es la única misión que tienen, pero no desde el convencimiento de darte la chapa, no, desde la propia presencia y desde el ejemplo. Aquí se enseña desde el ejemplo y esto es difícil porque o eres impecable o no le sirves de ejemplo a nadie. Entonces, bueno, su sabiduría y enseñanza se reflejarán a través de sus actos y sobre todo con su ejemplo. También son intachables, impecables, seguros de sí mismos, serán seres sabios con una gran claridad para ver la totalidad de las cosas. Y sí que es cierto que a pesar de que no, a lo mejor no vais a recibir mucha retribución, en los momentos de mayor oscuridad aparece una fuerza, aparece algo que os rescata. Y esto es así. O sea, no os van a dejar tirados en la cuneta. Esto es cierto y os lo puedo demostrar, ¿no? Y constatar. Pero no es un número fácil de llevar, ni siquiera en regalo divino, que es el mejor de los sitios, ¿eh? Porque si ya lo tienes en alma, en personalidad, cuidado. Entonces, es que te has matriculado ya en cosas complicaditas. Em, vale, ya está. Vale. Entonces, quería comentar de las profesiones del número 11, pues claro, todo lo que tenga que ver con transmitir enseñanzas, buenos profesores, buenos sanadores. em, es complicada. Los números 11, de alguna manera, saben que han venido a hacer algo importante desde pequeños, ¿no? Es como que ya creen una fuerza superior que les guía. Esto también le pasaba a Mozart, ¿no? Que tiene el 11 aquí. Él decía que, bueno, que él tenía un don divino, que lo tenía clarísimo que lo tenía, y que él había venido a hacer algo realmente importante. Además, no sé, por los 27 28 años, Mozart se hace masón, con lo cual ya entra en contacto con toda la sabiduría de la masonería, de la teosofía, de muchas cosas, ¿no? Una gran, no sé, el 11 tiene como una gran necesidad de profundizar a nivel espiritual en muchas cosas, ¿no? Pero suele ser un camino solitario, un camino incluso de marginación, porque no se les comprende, porque ellos no se pueden permitir cosas que otros sí, porque el 11 sabe que no puede meter la pata en el sentido que no puede ser deshonesto, que no puede engañar, que tiene que ser o sea, tiene que ser impecable en todos sus actos, porque si no hay esa misma fuerza que te ayuda cuando estás abajo, también te golpea cuando te pasas, ¿no? Entonces es un número difícil, pero bueno, todo tiene su cara y tiene su cruz. Y finalmente está el número 0, porque claro, y aquellas personas que su fecha de nacimiento, los dos últimos números son un 0, pues es el regalo divino 0 que existe. Y si el 0 era, y si el 0 era ese potencial ilimitado, imaginaos un doble 0, o sea, esos niños privilegiados que nacieron en el año 2000, por ejemplo, y esto es una bendición, pues que van a tener todos los que nacieron en el 2000, los que nacerán en el 2100, los que nacerán en el 2200, etcétera. Entonces, el 0, de hecho, es un disco duro, o sea, si el 1 es la unidad, el 0 es lo anterior, es decir, es toda la energía antes de ser manifestada, es decir, es un potencial que lo tiene todo.
sea, de hecho, es el todo y la nada a la vez, porque es la energía antes de la manifestación en nuestro mundo 3D, ¿no? Entonces, aquellas personas que tienen, ya no digo el 00, ¿eh? Que sería, pero las que tienen un cero, al final, por ejemplo, los que nacieron en el año 20, 30, 40, 50, 60, pues han de mirar las cualidades del número, por ejemplo, si es un 20, las cualidades del número 2 en regalo divino y añadirle ese cero, quiere decir que es ese 2, pero llevado a la máxima potencia, es decir, a máximo potencial. Es decir, las personas que tienen un cero en el regalo divino, aunque no sea 00, ya tienen una capacidad extra para utilizar ese número, pero elevado a la potencia. O sea, es impresionante. Pero ya aquellos que tienen el 00, como los niños que nacieron en el 2000, estos ya realmente podrían trabajar con cualquier don de cualquier número, porque el cero, vuelvo a decir, contiene la energía, los potenciales de todos los números del 1 al 11. O sea que estos niños pueden hacer lo que les dé la gana. Es decir, tienen un potencial brutal para cualquier cosa que ellos crean que han venido a desarrollar. O sea, se les van a dar bien muchísimas cosas, ¿no? Entonces es un regalo o una excepción beneficiosa para estos niños que nacieron en el año 2000 porque tienen un 00. Los que ya no hablamos de los que nacieron en el 1900 porque no creo que de nadie, ¿no? Y de los próximos, pues hasta el 2100, no tendremos la bendición de tener otros niños con este regalo divino 00. Y el cero, ay sí, se me olvidó decir antes, la flor del número 11 es chicory, que es que me veo que me faltó una pantalla, es chicory, porque chicory tiene que ver con el amor incondicional y por lo tanto es la asignatura más difícil de todas también. O sea que para la terapia floral es Chicory y para la numerología tántrica es el 11, que es el número del gurú o de la maestría espiritual, que es el que te lleva de la oscuridad a la luz. Y bueno, esa, la esencia floral que representa el regalo divino cero es Load, que además en el esquema de Bach tenemos en el esquema circular, aparece en el centro porque es para todos, ¿no? Para todos los 12 curadores y los ayudantes, y en el esquema de los 39, de los 38 remedios está en posición en el vértice inferior del esquema, que también es para todos. Quiero decir, o sea, ya mismo el propio Bach nos representa a Wild como una flor una esencia que sirve para todos. Lo mismo que el cero, porque lo contiene todo. Así que, bueno, esto ha sido solamente una pequeña pincelada, ¿no? de cómo es la interpretación de un número en una posición. Ahora, si estos números estuvieran en la posición alma, en la posición personalidad o regalo divino o vida, tendrían una interpretación distinta, porque claro, ya no están, en este caso, claro, es regalo divino, siempre están en potencial, siempre están en positivo. En las otras, tanto en alma, personalidad como en vida, pueden estar también negativizados. Pues este número puede estar en baja frecuencia y entonces, pues claro, ya no es la misma interpretación. Pero bueno, como el regalo divino no puede estar en negativo, simplemente o está activado o está desactivado, pues es una cosa que va a ser sí o sí el que tenga ese número, siempre y cuando también armonice la columna de alma y personalidad. Ay, que me cuelo. Y bueno, me gusta esta frase de Bach, que también lo conecto muchas veces con el tema de la vibración, con la música, ¿no? Y un poco como Tesla, ¿no? Dice, la vida es armonía, un estado del ser en ritmo y la enfermedad es discordancia, o sea, cuando una parte del todo no vibra al unísono. O sea, Bach tenía muy claro que la salud y la enfermedad eran una cuestión de vibración. Es decir, por eso tan importante lo de vibrar alto, ¿no? Porque si vibramos alto, pues no hay ni virus, ni hongo, ni bacteria que pueda con nosotros, porque es que no nos alcanza, porque nosotros estamos en otro lugar. Entonces, claro, ya Bach lo tenía clarísimo, ¿no? Que tanto la enfermedad como la salud son una cuestión de armonía, de ritmo y sobre todo de vibrar al unísono con el todo, ¿no? Bien, entonces, bueno, os quería dar las gracias y antes de pasar a las preguntas,
Bueno, os quería informar de que, bueno, el día 5 de marzo, lo digo para aquella persona que le interese, si le ha parecido interesante esta clase, que es, bueno, nada, un 1% de lo que representaría un curso, ¿no? Pero bueno, que el que le interese el 5 de marzo de este 2024, pues da inicio a una formación online. O sea, es una formación online, pero no es en directo, porque automáticamente tendrán acceso a todo a todo el curso completo, que son más de 13, son 13 vídeos y un dossier de más de 200 páginas de información sobre los números, sobre las flores, cómo hacer una lectura de la ecuación numerológica, cómo aplicar este trabajo de la numerología en la terapia floral, por supuesto también, y también cómo poder hacer una lectura numerológica, un estudio numerológico a otra persona. Bueno, y pienso que sobre todo al principio es más un trabajo de autoconocimiento, ¿no? De conocer pues cuáles son mis dificultades, si hay numerologías que, no sé si lo he comentado, hay numerologías que son dármicas, que son kármicas, es decir, que ya vienen con temas de aprendizaje de otras vidas que se ha de tener en cuenta, ¿no? Cuál es la relación entre mi alma y mi personalidad, cómo resolver estas disonancias, ¿no? Entre alma y personalidad con las esencias florales, y cómo establecer una terapia, ¿no? Una terapia basada en las esencias florales y, por supuesto, en la numerología de la fecha de nacimiento, ¿no? De una persona. Entonces, bueno, he querido pues hacer algo bonito y especial, ya que vosotros habéis tenido esta gentileza, ¿no? De estar aquí hoy conmigo. De hacer una oferta especial. O sea, este curso, su precio normal es de 325 euros y, y luego están los estudios numerológicos a 70 euros. Es decir, que la oferta especial sería la del curso a 250, que esta oferta va a ser para todos, pero para aquellas personas que han estado hoy aquí en esta clase o se apuntaron a la clase, además tendrán un estudio numerológico de regalo. O sea, puede ser el suyo o puede ser el de otra persona, como ellos prefieran. Y está valorado en 70 euros. Entonces, bueno, aquí hay una oferta bastante interesante, pero claro, lo interesante es que os interese, ¿no? Porque si no, da igual el precio que tenga. Y a mí lo que más me interesa es que mi trabajo pues, pueda ayudar a otras personas a crecer, a incorporar la numerología en su terapia, en sus métodos de crecimiento personal, para ayudar a otras personas y, bueno, expandir y hacer que esto se vaya conociendo cada vez más, porque creo que es un recurso y es una metodología de trabajo muy, muy efectiva, ¿no? Aquí hay personas que han hecho curso conmigo, personas que han recibido estudios numerológicos también pero también hay personas que no me conocen, ¿no? Entonces, quería daros las gracias a todos por estar aquí y ahora creo que Nausicaa, sí, quería comentaros. Yo de todas maneras, como os tengo que pasar, os pasaré el link de la grabación de la clase, también os pasaré la oferta porque como es especial para vosotros, solo la podéis tener vosotros, no va a estar en la web. Entonces yo os pasaré la oferta cuando os pase también la grabación y aprovecharé el mensaje para aportaros la oferta por si a alguno les interesa. Y bueno, quería daros las gracias y ahora pues si hay preguntas, pues yo estaré encantada de resolverlas. Mientras Nausicaa, porque ahora voy a dejar de compartir pantalla. Yo voy a salir 2 segundos porque necesito recargar agua, porque me estoy quedando seca. Voy a recargar agua y mientras Nausicaa, bueno, va preparando las preguntas, ir dejando las preguntas en el chat porque Nausicaa me va a ayudar a leerlas y así os puedo contestar, pero voy a recargar agua. Así que vengo en un momentito. Hay una pregunta. Ana Isabel pregunta cuáles serían las profesiones del número 11. Las profesiones del número 11, pues imagínate, pues relacionadas con la sanación, con la maestría. De hecho, de números 11, también con la creatividad, porque el 11 no deja de ser un 2 llevado a la máxima potencia. Entonces, hay muchos 11 que tienen talento musical para la literatura, o sea, toda la parte creativa, la sanación incluida, o sea, todo lo y luego la docencia, la enseñanza, porque el 11 tiene esta capacidad, por un lado, que también tiene el 2 de la empatía, de saber escuchar al otro, pueden ser buenos consejeros, también buenos mediadores.
sea, tendría una alianza entre todas las cualidades del número 2, pero con altos ideales. O sea, llevado a una, y sobre todo una gran creatividad. Por eso hay buenos músicos, buenos escritores con números 11. Y Karma nos pregunta, cuando dices la esencia floral de cada don divino, ¿qué significa? Es decir, un don 4 al que le corresponde a verbena, ¿cuándo debe tomarla? A ver, yo lo que he hecho es un puente analógico entre los números, porque claro, al final todos son arquetipos. Entonces, entre los arquetipos numéricos y las esencias florales. Entonces, a cada número le corresponde una esencia floral. Entonces, imaginaos, si en mi numerología yo tengo un 3 en alma y un 7 en personalidad y están en desequilibrio, ¿cómo demonios equilibro yo esos números? Y claro, sé que están en desequilibrio porque no estoy viendo las cualidades brillantes de ninguno de esos dos números. Entonces yo puedo tomar las flores que se relacionan con esos números para que esas flores eleven, pues son arquetipos, todos son secuencias de vibración, eleve a mis números para llevar a la armonía lo que es la esencia de mi alma, que sería un 3, que sería verbena, con la esencia de mi personalidad, que es un 7 que sería Water Violet. Pero imaginaos, Vervain y Water Violet, o sea, wow, o sea, ese sería el conflicto. O sea, Vervain, que es el 3, lo que quiere que es expansión, es salir, ser visto, ser conocido, contagiar energía, entusiasmo, y el 7 que quiere. El 7 quiere estar solo, quiere estar tranquilo, quiere investigar. Claro, imaginaos el conflicto que se genera ahí. O sea, es como que quiero irme y quiero quedarme, quiero salir, pero también quiero entrar. Entonces, claro, si yo tomo Verbine y tomo Water Violet, lo que va a hacer es que la comunicación entre mi alma y mi personalidad se restablezca, se repermeabilice esa conexión entre mi alma y mi personalidad, y eso me va a poder dar acceso a mis regalos y a mis dones y talentos. ¿Para qué? Para llevar a la práctica mi misión de vida. Entonces, en mi sistema de trabajo se dan las esencias florales de los números que se pueden desequilibrar, que normalmente son alma, personalidad y vida. Pero está muy bien también saber de tus talentos, tanto regalo divino como destino evolutivo, cuáles son los arquetipos que están representados por estos números y su equivalente en esencias florales. O sea que es realmente interesante el poder trabajar los números con esencias florales, porque yo ya sé cuál es mi daño, yo ya sé cuál es mi herida, yo ya sé cuál es mi karma, y encima tengo un repertorio de esencias florales que van a ir a tocar justo la fibra de lo que yo he traído conmigo, o sea, porque esa es una elección, ¿no? O sea, el momento, el día, el mes, el año y la hora de tu nacimiento fue sabiamente escogida por tu alma. O sea, tenía un propósito muy claro, clarísimo. Merci. Y ahora Monse pregunta, cuando ha empezado con los números, ¿cómo sería la fecha 30 del 6 del 1969? He puesto alma 3, personalidad 6, regalo divino 14, destino, ¿qué sería? Gracias, muy interesante. A ver, alma, Sí. personalidad. Y el regalo divino 14, pero es del 1969. Tienes que sumar el 6 y el 9. Si te da 14, tienes que reducir y será 5. Y luego preguntaba el destino, ¿qué sería? Tienes que sumar los cuatro números de la fecha de nacimiento. 1900, los cuatro números, los sumas y tienes que reducir a un número, si te suma más de 11, que te sumará más de 11, lo tienes que reducir a un número más pequeño, sumándolos entre sí. Y entonces tienes el destino evolutivo, que es otro regalo. Y Monse también tiene otra pregunta, que es el año 1998 suma 16 Ujú. y uno menos sería 11 o 15. No, Mm, si suma 16 será 7. Vale, Claro, tienes que sumar a un número más pequeño. Pues no tenemos el número 16. En numerología tántrica llegamos hasta el 11. Entonces, si es 16, pues sumas 6 más uno y te da 7. Y este será el número. vale. De momento no hay más preguntas, sí que hay mensajes. Mil gracias, Raquel. Muy revelador el don de cada número.
También muy interesante la masterclass de hoy. Muchas gracias a ti, Raquel, y a la oferta que nos ofreces del curso y el estudio genial. Y otra, Cristina también nos dice muy interesante. Y de momento no hay más preguntas. Vale. Bueno, yo sí que os preguntaría ahora, por si a alguien le apetece de contestar ahora, si alguien se ha sentido como identificada con su talento, ¿no? O si ve que de eso, de esas características, pues sí, si se ve, o incluso que está poniéndola en práctica, es decir, que su profesión de hecho tiene que ver con su propio don, ¿no? Si alguien Ah, quiere, si alguien quiere contestar, puede. hay otra pregunta que dice, ¿y si Ah, la suma del año sale 22? vale, si la suma del año sale 22, aquí hay que hay que tener miras amplias, ¿no? Porque yo trabajo la numerología de varios tipos. Entonces, la contemplo como un 4, pero sin dejar de tener en cuenta que viene de un 22, que es un número maestro. Entonces, aunque la tántrica no contempla el 22, pues yo sí que la contemplo, porque tanto desde la pitagórica como desde la cabalística, es decir, el 22 es un maestro constructor. Entonces, tendría las características del 4, pero no perdería de vista que es un 22 maestro. Quiere decir que hay muchísimo más potencial todavía. Hay otra pregunta de Elizabeth, que el número del destino evolutivo es la suma del día y mes de nacimiento. No, destino evolutivo es la suma de los 4 dígitos de tu año de nacimiento, el año. Entonces, si es 1974, pues sumas el 1 más el 9 más el 7 más el 4. La suma te dará más de 11, tendrás que reducir y ese será tu número de destino evolutivo. Y Miriam dice respecto también a lo del 22, igual pasaría si en vida tenemos un 33, por ejemplo, o sumamos 3 más 3. Volvemos a, sí, o sea, sería un 6, ¿vale? Pero teniendo en cuenta que es un maestro 33. Y claro, el maestro 33, pues bueno, ya lo sabemos, ¿no? Hasta en la masonería, el grado máximo es el maestro 33, ¿no? Grado 33 de la masonería. Entonces el 33 ya es como una especie de sanador de la humanidad, porque si el 6 tiene esta capacidad de ayudar a aliviar el dolor, el 33 es lo mismo, pero a lo grande. O sea, es uno de los maestros. Tenemos el 11, yo contemplo el 11, el 22 y el 33 como maestros. Entonces el 22 tendría de destino doble y más amplificado del 11. Bueno, no es que el 22 sea mejor, ni peor, ni más grande, ni más pequeño que el 11. Tienen cualidades distintas. Así como el 11 no deja de ser un 2, amplificado, llevado a la máxima potencia, que tiene que ver, pues eso, ya con la intuición, con ser un canal, con la empatía, con. El 22 es un 4. Entonces, ¿el 4 qué hace? Materializar, construir, conservar, preservar, llévatelo a la máxima potencia. Por eso digo, es un maestro constructor. El 11 no es un maestro constructor, es un maestro espiritual. El maestro constructor es el 22. Entonces, no es que sea mejor, ni peor, ni más grande, ni más pequeño. Son cualidades distintas, pero maestras. Entonces, en el caso del 22, son personas que tienen la capacidad de hacer construcciones sólidas, pero a lo grande. O sea, realmente hacer algo wow, ¿sabes? Bueno, hay un comentario de Ana Isabel que dice, cuando hay dos ochos en una personalidad maníaca, has dicho, yo tengo dos, ayuda. Ja, ja, ja. Bueno, hay que ver dónde están esos números, porque no es lo mismo tenerlos en un sitio de la ecuación que en otros, y luego, claro, ese número puede estar equilibrado y no, o sea, por eso digo que hay que siempre andar con cuidado, ¿no? Esto pasa como los signos del zodíaco, ¿no? Ay, Escorpio, qué chungo, qué malo, ¿no? No, espera, cuidado. Es decir, es como que a veces nos quedamos como con la cosa como más grotesca, ¿no? De algo. Entonces, tener un 8 puede ser maravilloso o depende de dónde los tengas, si están en desequilibrio, bueno, te puede dar rasgos psicopáticos. Yo, mira, os pasaré, mira, ya que me hablas del tema, para que veas dos personas que tienen dos ochos igual, y una fue Adolf Hitler, que fue un psicópata de manual, y el otro fue Yogi Bayan, que lo que hizo fue irse de la India, venir a Occidente y transmitir toda la sabiduría del Kundalini Yoga
bueno, pasando de todo lo que le decían, bueno, estaba prohibido sacar el Kundalini Yoga de la India. O sea, alta traición además, bueno, pues se la repampinfló, o sea, él vino a Occidente a transmitir, porque tuvo una llamada, para los que Yogi Vayan tenían 11 en regalo divino, como para no seguirla, sintió la llamada que tenía que venir aquí a transmitir todos sus conocimientos, y así lo hizo, ¿no? Pues también tiene números de psicópata, y sin embargo la otra cara del psicópata, ese 8, si está en positivo, es el guerrero espiritual y también el buen pastor. ¿Mm? O sea, por eso digo que todo lo que tiene sombra tiene luz y todo lo que tiene luz tiene sombra. Entonces, no, hay que números más chungos. Es que no hay ni números buenos ni números malos. Esto es como las cartas astrales, ¿no? Ay, qué chungo que te ha tocado el ascendente en tal o la luna en dónde. No, perdona, es tu configuración. Hemos escogido esos componentes, esos ladrillos de información, esa entrada, esa ventana de entrada en el planeta en el momento perfecto para que esa configuración espaciotemporal nos diera unas características específicas elegidas por el alma para un trabajo. Entonces, a veces cuando maldecimos, ¿no? Nos miramos decir, ¿por qué soy tan pequeña? ¿Por qué tengo las manos tan chicas o los pies tan grandes? ¿O por qué he elegido esta familia? ¿Por qué? Bueno, pues ese por qué lo eligió tu alma y sabe el por qué. Y más que el por qué, sabe el para qué. ¿Para qué necesita esas características? ¿Mm? Entonces, a veces lo que aborrecemos de nosotros resulta que tiene que ver con tu don. Pero ha pasado a sombra y lo vives como rechazo, ¿no? Y resulta que es a lo mejor casi lo más original e impactante que tienes. A veces es que queremos ser como todo el mundo, pero es que cada persona es única y tiene una configuración única, ¿no? Es como un copo de nieve, pues cada uno es único. Ahora se han activado un poco más las preguntas. Elizabeth, ¿el estudio de numerología que mencionas requiere la hora del nacimiento? No, o sea, para la numerología tántrica lo único que necesitamos es el mes, el año y el día. O sea, no se necesita la hora. Claro, esto sí que, por ejemplo, en la astrología sí, porque claro, la hora es necesaria para calcular y además el lugar. O sea, en la astrología además necesitas el lugar y la hora. Pero en numerología solamente necesitamos la fecha de nacimiento. Vale, luego otra pregunta. Miriam pregunta, el curso es online, pero no en directo. ¿Lo haríamos a nuestro ritmo? ¿Y harías alguna clase en directo para dudas y tal? ¿O cómo funciona? Igual que el estudio, ¿podríamos consultar dudas o preguntas? Vale, efectivamente, el curso es en directo. Ay, perdona, no es en directo, es grabado, o sea, tendréis disponibilidad de todo el curso. Pero es a tu ritmo, es decir, no hay un tiempo. De hecho, además, el curso, en el momento que lo adquieres, es para ti para siempre. Es decir, no es que te digo, mira, es que si no lo has hecho en 6 meses, te lo quito.